Bienvenidos a Casa de Luz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, los dejaremos con un mensaje que de seguro impactará sus vidas. Te animamos a unirte a nuestros servicios vía Zoom todos los domingos a las 10 de la mañana, donde tenemos un gran tiempo de alabanza y un mensaje totalmente en vivo. Puedes acceder al link en nuestra página web casadeluz.church en la selección En Vivo Aquí. Ahora prepare su corazón para el mensaje de hoy. Hemos estado hablando sobre el Señor de los milagros. Hasta ahora sabemos que existe un solo Dios de los milagros, que es el único Dios viviente, que vive en nosotros y se muestra a través de nosotros. Asimismo sabemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, no otra persona, ningún ídolo o imagen, es Jesús mismo. Algunos pueden decir que Dios está muy ocupado y que por eso utiliza a sus santos. Entonces, unos interceden a los santos porque Dios no puede escuchar a todos. Si esa es tu forma de pensar, hay que un poco analizar, porque entonces Dios no sería Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y si Él estuviera ocupado, entonces no sería Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, la semana pasada el pastor nos habló sobre el único mediador y habló acerca de los ídolos. Respecto a este tema, algunos pueden haber pensado, eso de las imágenes, crear ídolos, no me aplica. Y pensaron que estuvieron libres de polvo y paja porque no tienen nada en su casa que represente un ídolo, una imagen ni cuadros que represente a Dios. Eso está perfecto y los felicito. Ahora déjame preguntarte, ¿en verdad no tienes ídolos en tu vida? ¿Qué es un ídolo? Según la RAE, la Real Academia Española, ídolo es una imagen de una deidad, objeto de culto. Ok, perfecto, no aplica a mí porque yo no tengo ningún ídolo, ninguna imagen. En mi casa no hay. Bien, pero también aplica otra definición, otra acepción a ídolo es persona o cosa amada o admirada con exaltación. Ok, perfecto, eso tampoco aplica a mí, porque no admiro tanto a alguien como para exaltarlo, tener un amor desmedido, una admiración excesiva. No soy tóxica, no soy tóxico. Ok, pero veamos qué dice el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. En la palabra ídolo, dice, a nivel espiritual, es evidente que se puede llegar a tener cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de verdadero ídolo. Todo lo que en nuestro corazón tome el lugar de Dios, sean personas, cosas o actividades, se convierte en un ídolo en nuestra vida. Ahí como que un poquito la cosa cambia, ¿no? Algo que ocupe en nuestro corazón el lugar debido de Dios. Ahora déjame preguntarte. ¿Qué ocupa tu pensamiento al momento de despertarte? Lo primero que piensas. ¿Qué es lo que ocupa tu pensamiento durante todo el día y con lo que te acuestas al momento de dormir? ¿Qué es lo que piensas? Entonces, vuelvo a preguntarte. ¿Tienes ídolos en tu vida? Suena fuerte un poco eso, porque tener ídolos, ¿qué nos convierte a nosotros? En idólatras. Entonces, no, eso no aplica a mí. Uno asocia la idolatría a imágenes, pero ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, en tu vida. Mira lo que dice Efesios 5:5. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Y en Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Entonces tú podrás decir, pero yo no soy libertino. Muy lejos de ser libertino, ni tampoco inmundo, de avaro nada, menos inmoralidad sexual. Pasiones desordenadas yo, malos deseos, ¿estás seguro?
¿Estás segura? Muchos piensan que las personas de la antigüedad pecaban perversamente y que tú eres un poquito más refinado y no pecas de esa manera. Malos deseos, dice la palabra de Dios. El hecho que de repente tu pecado no sea tan abierto no te hace menos idólatra. Pues nuestra sociedad hoy idolatra al yo, al deporte, al cuerpo, al poder, al dinero. Miren lo que dice Romanos 1:25. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo acá está hablando a los hombres que conociendo la palabra y habiendo escuchado de Dios, deciden darle la espalda y rendir el culto a su creación, a lo que te da el mundo, a los placeres, al gusto inmediato y no al Creador, no darle lugar al Creador. Entonces, la idolatría, el levantar ídolos en nuestras vidas, muchas veces sucede sin que nos demos cuenta. La familia, la pareja, el trabajo, los hijos, el dinero, la profesión, el deporte, el cuerpo, se vuelven ídolos en nuestro corazón. El crear ídolos no se refiere solo al aspecto externo, visible, observable, de tener tu imagen, tu fotografía, sino que va más allá, una idolatría interna, interior, aquello que se levanta en el corazón que ni cuenta nosotros nos damos. Por eso hoy piensa, te llamo a que reflexiones y te analices y veas si algo, alguien, alguna actividad está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. A veces no queremos creer que tenemos ídolos. Pero si yo amo a Dios con todo mi corazón, eres consciente del amor que le tienes a Dios y no aceptas que tú tengas ídolos en tu corazón. No aceptas que nadie ocupe ese lugar, pero no te das cuenta que de repente algo o alguien ya lo ocupó, porque no se da de la noche a la mañana. Solamente Espíritu Santo hoy te puede revelar si alguien está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Yo te pregunto, ¿le das a Dios la misma importancia que le das a tus actividades diarias? ¿Tienes con Él intimidad en tiempo como le puedes dar importancia a otras cosas? ¿Estás seguro de que Dios es lo primero, que ni siquiera puedes leer la Biblia porque no te da tiempo y dices que Dios es primero en tu vida? ¿Estás seguro que Dios es el primero en tu vida cuando eres incapaz de ofrendar o diezmar? ¿Estás seguro que Dios es el primero en tu vida cuando no has perdonado? ¿Estás seguro que Dios es el primero en tu vida cuando sigues pecando en fornicación, en sexo fuera del matrimonio? ¿Estás seguro que Dios es el primero en tu vida cuando estás conviviendo con otra persona en vez de haberte casado? ¿Estás seguro que Dios es el primero en tu vida cuando no inviertes tiempo en tu vida espiritual, sino para alimentar tu pecado oculto en la pornografía y en la masturbación? ¿Estás seguro que Dios es el primero en tu vida cuando de tu boca salen lisuras, maldiciones y malas palabras, muerte en lugar de vida? Dime tú si Dios es el lugar primero en tu vida, cuando la gente a tu alrededor ni siquiera sabe que eres cristiano, porque tú no abres tu boca diciendo que conoces a Dios porque no quieres que se burlen de ti, no quieres ser discriminado, pero tú dices que Dios es el primero en tu vida. Hay que analizar verdaderamente si Dios es el primero en nuestras vidas. Y esto ha sido muy confrontativo también conmigo, porque cuando uno enseña tiene que analizar su propia vida. Y son sutilezas que uno no se da cuenta. Hoy yo les quiero hablar de un personaje
Les voy a hablar del rey Salomón, un gran rey. Todos lo conocemos, gobernó 40 años y mantuvo el reino de Israel unido. Él extendió sus dominios. Sin lugar a dudas, el reino de Salomón fue mejor que el de su padre, pues llevó a la nación a vivir en paz, sin guerras. Fueron los años de mayor influencia de esa nación, de mayor abundancia. Casi podríamos afirmar que Israel era una potencia. Salomón es recordado porque pidió sabiduría para gobernar al pueblo escogido de Dios. Y Dios, además de darle sabiduría, ¿qué le dio? Fama y riquezas. No obstante, Salomón no siguió el ejemplo de su papá, sino que se apartó de Dios. Salomón fue un idólatra y destruyó su legado. Destruyó el legado de su padre y llevó a la ruina a la nación de Israel. Les invito a abrir su Biblia y leer conmigo Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Si usted tiene ahí una Biblia física, ábrala. Yo la espero. Si tiene también su Biblia virtual, también. Abra la aplicación. Es bueno seguir la lectura. Y vamos a empezar. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reina y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los ídolos, y adoró también a Milcom, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus ídolos. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos. Pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón: como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras viva. Esto lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. Pero no desharé totalmente el reino, sino que por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo elegí, a tu hijo le daré una tribu. Salomón tenía una pequeña debilidad. Era mujeriego. ¿Están de acuerdo conmigo? No lo he inventado yo. La Biblia lo dice. Es más, en el versículo 1 de la Biblia textual dice: pero el rey Salomón era mujeriego. Eso no se puede negar. Así como lo digas, el simple hecho que diga que tuvo 700 reinas, esposas,
y 300 concubinas, mujeriego el hombre. Ahora, yo no creo que Salomón haya propuesto en su corazón crear ídolos, pero le sucedió al hombre más sabio de la tierra. Él fue un idólatra, de manera interna y externa. Él no se levantó un día y dijo, he decidido ser idólatra. No, así no sucede. Se fue dando de a pocos, permitiendo actitudes en su vida, abriendo puertas. ¿Qué hizo? Se permitió libertades que no debía como rey y eso le trajo grandes consecuencias. Por eso el día de hoy he titulado este mensaje Las consecuencias de la idolatría. Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias a la luz de la vida del rey Salomón. Ahora, tú debes entender que detrás de la idolatría se mueven demonios que influencian nuestra vida, nuestra mente. Todos sabemos que el pueblo de Israel luchó con la idolatría desde que salió de Egipto. Eso nos explicó perfectamente nuestro pastor la semana pasada. Él habló de cuando construyeron el becerro de oro y lo fundieron para adorar. Antes y después de este incidente, Dios les había ordenado que no hicieran ídolos. En Deuteronomio 13:13 dice, en medio de ti han surgido hijos de Belial, que han seducido a los habitantes de la ciudad. Encaminémonos a otros dioses, ya que vosotros no conocéis, y sirvamos. El término Belial se usa para hacer referencia y explicar a aquellos que seducen, hijos de Belial, ¿no? En pos de la idolatría. Se les llama hijos de Belial, aquellos que seducen para que tú caigas en idolatría. Entonces, Belial, ¿qué significa? Algo sin valor, despreciable, vil. Algunos toman este término como un sinónimo de Satanás, pero Belial es un demonio que seduce para atraer confusión a tu mente y llevar a las personas a caer en idolatría. Significa malvado, destruidor. Esta es la agenda primordial de este demonio. Llevar a las personas a la confusión, seducirlas para que caigan en idolatría. Es uno de los demonios que están detrás de la idolatría. Porque hay otros, ustedes conocen a otros. Por ejemplo, Mamón, que es el que está enquistado en el amor al dinero, en idolatrar al dinero. Cuando tú entras en confusión, cuando tú pierdes la perspectiva de las cosas, has abierto puertas y ahí está Belial influenciando. Entonces es posible que el rey Salomón haya sido seducido por este demonio a través de sus mujeres para él caer en idolatría. No podemos negar que Salomón era un hombre enamoradizo. Fácil, pasó una mosca y se enamoraba, ¿no? Pasaba una mujer y ya se enamoraba el hombre. Pues amó a muchas mujeres y quiso complacerlas a todas. Imagínense, si a un hombre le cuesta complacer a su esposa, pónganse en el lugar de Salomón con 1000. No trataba de complacer a todas las mujeres. Y permitió que sus mujeres rompieran con la ley de Dios. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son las consecuencias de la idolatría? Consecuencia número 1. Vamos a ver. En el versículo 4 dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Entonces, consecuencia número 1, la idolatría te aleja de Dios. La idolatría alejó a Salomón del corazón de Dios, lo apartó totalmente. Entonces, él empezó a permitir cultos, sacrificios, acciones, actitudes que iban en contra de la ley de Dios. Cuando él decidió poner en primer lugar a sus mujeres por sobre Dios. Dejó de ver, cuando él hizo eso, dejó de ver la vida por el filtro de la ley de Dios,
de su palabra. Entonces empezó a complacer a sus esposas. Y en su mente empezó a decir, no es tan malo permitir que ellas adoren, así están felices. ¿Qué tiene de malo que ellas adoren a sus propios dioses? Y él que darles felicidad a su esposa era su deber como esposo. Él aceptó esto para que ellas estén felices. Entonces, que él quiera adorar a los dioses de sus esposas, tampoco era malo. El sacrificar a niños ante esos dioses era parte de los ritos y la cultura. ¿Quién era él para negarse a eso? Las orgías sexuales que se levantaban a nuestros dioses eran aceptadas por el pueblo, por lo tanto él también tenía que aceptarlas. Finalmente, él era el rey y también tenía que dar ejemplo y tenía que participar en estos eventos protocolares. Ya no tenía los lentes de Dios. Totalmente apartado, la idolatría lo alejó del corazón de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando alguien, algo o alguna actividad ocupa el primer lugar, entonces dejamos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué tiene de malo que dedique más tiempo al deporte? Si es por mi salud, es por mi carrera, mi forma es estresarme, Dios lo entenderá. Dime qué tiene de malo que ahora me dedique a mis hijos. Ellos me necesitan. Dios debe entender que no tengo tiempo para nada más. Cuidar a los niños que Él me dio es una ardua labor. Él comprende, Él sabe que lo he servido toda mi vida, Él entenderá ahora. Salomón sirvió toda su vida a Dios, lo adoró y en su vejez se dio licencia para pecar. No importa cómo empiezas las cosas, sino cómo las terminas. Lo que hoy ocupa el primer lugar en tu corazón te alejará tanto de Dios que perderás la perspectiva de la vida. Dejarás que Satanás te robe tu propósito. No permitas que los ídolos te alejen de tu amado. Son pequeñas cositas que se van filtrando en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Y se van anclando, acaparando nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía. Y entonces te encontrarás lejos de Dios. No sabrás cómo pasó. Y eso aplica al trabajo. Y se los digo yo, que cuando me pongo a trabajar, olvídense, varias veces mi pastor me ha sacado de crisis de trabajo como que, hey, Lía, enfócate, ¿dónde está tu primer lugar? Me ha cacheteado llorando en amor. Él me confrontaba porque yo estaba abrumada con el trabajo. Podía pasar días sin dormir porque tenía que trabajar. Y a veces el trabajo te envuelve, la jefatura, la responsabilidad, el tener que traer la provisión a la casa y nos olvidamos quien nos provee es Dios. Y el trabajo es el instrumento. El trabajo no nos puede esclavizar y volverse nuestro ídolo. Y eso aplica también al servicio en la iglesia. A veces estamos tan metidos sirviendo que nos olvidamos en cultivar una intimidad con el Señor a quien servimos. Y nos enfocamos solamente en la actividad y no en el Dios y pasar tiempo con Él. Entonces, estamos sirviendo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Cuál era el punto número 1? Consecuencia de la idolatría, te aleja de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Número 2, la idolatría te endurece el corazón. Cuando levantas ídolos en tu corazón, entonces tu corazón se pone duro y te cuesta escuchar lo que Dios tiene que decirte. Nada te conmueve, no entras en razón.
Miren, Dios mismo se le apareció a Salomón y su corazón no reaccionó, no se conmovió, no hubo temor, reverencia ni honra. Cuando los ídolos se instalan en tu corazón se vuelve de piedra. No eres capaz de ver las bondades ni las misericordias de Dios. Justificas tus acciones. Entonces lo que Dios tiene que decir ya no es importante, ya no te interesa. Un corazón endurecido es indiferente a la presencia de Dios, a su palabra. Un corazón endurecido normaliza el pecado. Y el pecado no es tan malo, justifica todo, le encuentra lógica a lo que no tiene. Salomón normalizó el pecado. Imagino yo, en realidad, que en su inmensa sabiduría justificó todas estas prácticas paganas y permitía que se dieran. Decía, ¿qué de malo tiene? El corazón endurecido interpreta la palabra de Dios a su conveniencia, la saca de contexto y encuentra respaldo para el pecado y se crean doctrinas no sanas, alejadas de la sana doctrina. Solo le preocupan las cosas de este mundo. Cae en el afán, el activismo, no tiene interés alguno de mejorar su vida espiritual. No le interesa leer la palabra, no tiene tiempo. Y orar por los alimentos, si se acuerda. Te pregunto yo, ¿cómo está tu corazón? De repente no está totalmente endurecido. No es que un día te levantas con el corazón duro. Es un proceso que se da de a pocos, que a veces no te das cuenta. Es como cuando uno sube de peso, ¿no? No es que un día te acuestes y el día siguiente te levantas con 10 kilos. Eso no sucede así. Uno va alimentándose al punto que va subiendo de peso. Lo mismo sucede con el corazón. Se va endureciendo y no te das cuenta. Recuerda que el corazón es la fuente de vida. Lo dice Proverbios 4:23. Cuida tu corazón porque de él emana la vida. ¿Tu corazón se está endureciendo? ¿Ya está medio endurecido? ¿Está duro? Hoy debes parar. No permitas que los ídolos te arrebaten tu libertad. Porque al momento que tú colocas a algo o a alguien en el lugar de Dios, no solo te conviertes en idólatra, sino en esclavo. Y Jesús pagó mucho por tu libertad, como para que tú decidas nuevamente esclavizarte de forma consciente. Entonces, ¿cuáles son hasta ahorita las consecuencias? Número 1, te aleja de Dios. Número 2, endurece el corazón. Y vamos a ver el versículo 10. Y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos. Pero Salomón no le hizo caso al Señor. Consecuencia número 3 de la idolatría. La idolatría te vuelve rebelde. La rebeldía es la actitud de una persona que desafiante se niega a obedecer y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. La rebeldía primero empieza en el corazón, para que después se manifieste en la actitud, en la acción. En el caso de Salomón fue progresivo. Primero se alejó de Dios, luego endureció su corazón y después se rebeló contra Dios. Pero no te confundas, muchos de nosotros somos rebeldes pasivos y tapamos nuestra rebeldía con excusas, con argumentos cristianos. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos ha dicho que debemos diezmar de todo lo que recibimos? Sueldo, regalos, bonos, gratificaciones, utilidades, herencias, etc. Y no lo hacemos. Y utilizamos frases cliché como, Dios no necesita mi dinero. O el diezmo pertenece al antiguo pacto. Jesús lo pagó todo, incluso mis diezmos. Y también este de acá, no he recibido revelación sobre el diezmo aún. La verdad es que tienes un corazón rebelde. El corazón rebelde construye su propia doctrina bíblica. El corazón rebelde desarrolla ídolos en su corazón y se aferra a ellos sin darse cuenta, como es al dinero. Te aferras al dinero porque pierdes de vista que tu proveedor es Dios
y no el dinero. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está el que tú amas a Dios? ¿Dónde está el que tú sirves a Dios si eres incapaz de confiar en Él? En el dinero, en la provisión. ¿O qué de aquellas personas que se rebelan ante Dios con respecto a su relación sentimental? Claramente la Biblia establece que la fornicación es pecado, pero ya tienes intimidad con tu pareja fuera del matrimonio, antes de casarte o estás conviviendo. Y argumentas delante de Dios, no, es que yo ya me siento casado. Entonces, ¿para qué voy a regularizarlo? ¿Así amas a Dios? ¿Así Dios es el primero en tu vida? Pregunto yo. Al Dios que tú amas, que tú dices servir y amar, siempre y cuando Él se ajuste a tu estilo de vida. ¿Crees que Dios aceptará tu forma de vivir? No seas rebelde. Ama a Dios de verdad con acciones y no solo con palabras. Y cuando alguien viene y te confronta, dices, ah, no, ese no es el Dios que yo conozco. Mi Dios es amor. Dios no va en contra de su palabra. ¿Estás en rebeldía? ¿Tienes dioses, ídolos en tu corazón? Entonces tenemos ya 3 consecuencias. Consecuencia número 1, te alejas de Dios. Consecuencia número 2, te endurece el corazón. Consecuencia número 3 de la idolatría, ¿cuál es? Te vuelves rebelde. Y número 4, la consecuencia es que afecta a tus generaciones. Ahora, cuando Salomón decidió ser rebelde, la rebeldía que tuvo Salomón fue bien confrontativa. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo que hemos leído, que es el versículo 10, claramente nos dice que él no hizo caso al Señor. Y miren lo que sucede. Salomón fue rebelde al punto que cometió asesinato. Sí, cometió asesinato. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes vamos a Reyes, en el versículo 5 dice que Salomón adoró a Astarot, la diosa de los sidonios, que era la diosa de la guerra y la sexualidad, y también a Milcón, que era un dios de los amonitas, que era el equivalente a Quemos y a Moloch. ¿Qué era lo que estos dioses exigían? Sacrificar niños desde recién nacidos hasta los 4 años. Los sacrificaban a esos dioses y Salomón, el rey más sabio, lo permitió. ¿Y qué lo convirtió en eso? En asesino. Y lo permitió porque él estuvo también presente. Él participó de esto porque la Biblia dice que Salomón cometió muchas maldades. Y si nosotros vemos cómo funcionan estos ritos, estos dioses, él era un asesino. Total. Entonces, la rebeldía te lleva a hacer cosas que tú no pensaste que ibas a hacer. En Reyes, 1 Reyes 11:4, cuando ya Dios le habla a Salomón y le dice que se había alejado y que le iba a quitar su reino, y que su reino lo iba a dividir, una parte iba a quedar una tribu para su hijo y el otro a uno de sus servidores. En 1 Reyes 11:40 dice, entonces Salomón procuró matar a Jeroboam, que fue el que iba a tomar su reino. Pero este huyó a Egipto, donde Sisac era rey, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Salomón fue capaz de matar en su rebeldía y buscar a la persona que iba a reemplazar, iba a tomar su reino. Yo te pregunto, ¿tú de qué eres capaz? ¿De mentir? ¿De justificarte? ¿De llevar máscaras? ¿De llevar una doble vida? ¿De esconder tu pecado? ¿No te cansas de ser una persona en tu casa, otra en tu trabajo, otra en la iglesia?
¿hasta cuándo vas a ser rebelde? Miren, yo soy maestra, ustedes lo saben. Y en mis años que tengo en ejercicio, yo prefiero 1000 veces a los estudiantes rebeldes manifiestos a los camuflados. Porque con el rebelde manifiesto yo puedo trabajar directamente en su corazón. El rebelde camuflado, el pasivo, es un hipócrita. Te dice lo que tú quieres escuchar, cuando lo quieres escuchar y cómo lo quieres escuchar. No seamos rebeldes. Hoy tú decides poner a Dios en su lugar. Quita los ídolos que están en tu corazón. En el versículo 11 dice, entonces el Señor le dijo a Salomón, como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Pero por amor a tu padre David no te lo haré mientras vivas, solo lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. La cuarta consecuencia, la idolatría afecta a tus generaciones. La idolatría de Salomón afectó no solamente sus generaciones, afectó a toda su nación. Salomón pudo ser recordado como el mejor rey de Israel, pero por el contrario, dentro de Israel se le recuerda como responsable de la división y la esclavitud del reino. Israel nunca más fue un reino unido, una nación unida, sino hasta muchos años después, en 1948, que se constituyó como una nación y se le entregó tierra. Yo creo que Salomón no fue consciente de cómo su pecado iba a afectar a su familia, a su nación, a sus generaciones, por siglos. El joven pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios y hacerlo bien. Fue también el responsable de la perdición de este pueblo porque decidió alejarse de Dios. La idolatría de Salomón afectó su legado y sus generaciones. Roboam fue hijo de Salomón y él, al morir Salomón, tomó el reino. Y ahí empezó el tema de la guerra para que se cumpliese la palabra de Dios. Pero yo me pongo en el lugar de Roboam al ver que su reino se está dividiendo, la frustración, la impotencia, el dolor de ver que el reino que su padre había construido se le estaba escapando de las manos. Sentimientos encontrados de fracaso e impotencia. Eso lo vivió el hijo de Salomón. Y no solamente eso. Roboam, como todos los que tienen hijos, veía a su padre gobernar, tomar decisiones, actuar más allá de sus palabras. ¿Y qué es lo que vio Roboam? Vio a Salomón adorando a otros dioses. Y él siguió el ejemplo de su padre en permitir la idolatría y llevó a su pueblo, al pueblo de Israel, a su nación, a pecar más que sus antepasados. En 1 Reyes 14, 22 a 24 dice, y el pueblo de Judá, que es el reino de Roboam, que se quedó con la tribu de Judá, hizo lo malo a los ojos del Señor y le hicieron enojar más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. O sea, estamos de acuerdo que el pueblo de Israel era difícil, que cometió muchos pecados, pero el hijo de Salomón los llevó a pecar más. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron actos repugnantes, como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Él, este próximo rey, el hijo de Salomón, vio adorar a sus padres y a dioses falsos y reprodujo lo mismo y potenciado. Y sus descendientes hicieron lo mismo. Él destruyó su descendencia y la maldijo porque nunca más hubo paz en la tierra de Israel. Porque la idolatría no trae paz, trae división, trae carga, trae pesadez, confusión, trae maldición. ¿Qué esperas para tus generaciones? De repente ahorita no ves las consecuencias de la idolatría,
en tu vida, pero sí en tus generaciones lo van a ver. De repente ni tú te enterarás porque ya no estarás en esta tierra. No nos damos cuenta que todas nuestras acciones tienen consecuencias y no las medimos. A veces somos tan egocéntricos que vemos la vida a través de los lentes del yo, de mis necesidades, de nosotros mismos. No nos ponemos a nosotros como ídolos en nuestra propia vida. ¿Ok? No, yo no tengo imágenes, no tengo fotos, de repente el trabajo no es mi ídolo, mi cuerpo tampoco, el dinero menos, pero lo eres tú. De repente tú te has sentado en el lugar de Dios y te satisfaces a ti y ves la vida a través de lo que tú necesitas. Tú quieres, Señor, bendíceme, Señor, ámame, Señor, provéeme, y tú no estás haciendo nada para poder verdaderamente demostrar que tú amas al Dios que dices que amas. ¿Hay idolatría en tu corazón? Porque tus hijos van a ver lo que tú haces más allá de lo que tú dices. Son 4 consecuencias que hoy día hemos visto sobre la idolatría. Número 1, te aleja de Dios. Número 2, te endurece el corazón. Número 3, te rebela contra Dios. Número 4, afecta a tus generaciones. Vuelvo a preguntarte hoy, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está Dios en tu vida? Y si tú has identificado ídolos, no te sientas mal, porque ya les he explicado qué pasa sin que nosotros nos demos cuenta. Solamente Espíritu Santo lo puede revelar. Pero hoy determina poner a Dios en el lugar que se merece, que Él tiene que estar entronado en tu vida. Y hoy determina hacer intimidad con Dios para que siempre te muestre qué cosas se distraen y te alejan de Él. Si tú por primera vez estás escuchando este mensaje, yo quiero decirte algo, Jesús te ama. Jesús te ama y quiere que lo conozcas. Él quiere pasar la eternidad contigo. Quiere calmar toda ansiedad, quiere calmar toda depresión y traerte a vivir en libertad. Y puedas tú disfrutar con Él en el cielo y no te vayas a una perdición eterna en el infierno. Y vamos a orar. Porque mientras que yo estudiaba la palabra, yo pude sentir el corazón del Padre. Lo difícil que es tener que compartirnos con otras cosas. Y nosotros no nos damos cuenta. Él es nuestro amado. Él merece el primer lugar. Él debería ser nuestro único amor. Nada más. Todo lo demás es temporal. No vale si no está a la luz de su reino, de su palabra, de su amor. Analiza tu corazón y ora conmigo para que hoy determines si algo te está desenfocando, vuelvas hoy a enfocarte y no tengas que vivir las consecuencias de la idolatría. Padre, gracias porque eres tú quien ministra vidas. Gracias porque eres tú quien habla a los corazones, a la necesidad más profunda de cada uno. Yo te pido hoy que tú te muevas en cada casa, que tu Espíritu Santo traiga convicción y revelación, que hoy las personas, todos podamos determinar y decidir ponerte en el lugar que tú mereces, el primer lugar, como el único Señor de los milagros, dejando todo ídolo fuera de nuestra vida y poniéndote a ti como nuestro Dios, el único Dios verdadero, vivo, que nos ama tanto que ha dado a su único Hijo para que nosotros tengamos libertad. No permitas que nosotros nos esclavicemos de forma voluntaria cuando tú pagaste tanto por darnos tanta libertad y amarte sin condiciones, amarte sin reservas, sin ajustarte a mi vida, sino realmente entregarnos y hacer tu voluntad, aunque eso me incomode, aunque yo tenga que hacer ajustes
pero por amor va a ser tanta la intimidad que yo la voy a hacer sin ningún problema. Yo bendigo a cada vida que está escuchando ahora. Tú levántalos, que ellos puedan encontrar en ti su propósito, que ellos puedan ver que invertir en ti es una inversión segura de esperanza para la eternidad y que nada los desenfoque de mirarte a ti con los afanes de esta vida. Solamente, Señor, reposar en tu presencia, que es lo que importa. Gracias, papá, porque tú eres un Dios de oportunidades y nos esperas siempre con los brazos abiertos. Hoy queremos abrazarte y reposar en tu regazo, como el amado nuestro Dios de milagros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada día hacia nuestras vidas. Permítanos ver tus bondades y ser agradecidos en nuestro corazón. Sigue moviéndote en cada casa, Padre. Gracias por este tiempo, porque habitamos en tu presencia, porque tenemos ingreso inmediato por la obra de Jesús, nuestro único mediador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros al número que aparece en pantalla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los animamos a que la próxima semana nos acompañe a nuestro servicio en vivo vía Zoom a las 10 de la mañana. Puede acceder al enlace en nuestra página web casadeluz.church en la selección En Vivo Aquí. Hasta la próxima.